Hola, buenas tardes. Muchas gracias por participar en la sesión de hoy, que esperamos que sea de gran interés para todos vosotros. En la sesión de hoy me acompañan director académico del Máster en Big Data y Business Analytics, y el profesor Antonio Sánchez Chinchón, que nos dará una masterclass sobre los sistemas de recomendación. Antes de comenzar, me gustaría presentaros un poco la escuela, para aquellos de vosotros que nos conocéis un poquito menos. EOI, Escuela de Organización Industrial, es la primera escuela de negocios de España. Se fundó en el año 55, fruto del acuerdo alcanzado entre los ministerios de Industria y de Educación de España. También es una de las primeras escuelas de Europa. En estos 67 años, de experiencia formativa, hemos liderado un proceso de aprendizaje global que nos ha permitido a la transformación de la economía en la sociedad española. Aquí os hemos puesto algunas fechas de hechos importantes a lo largo de nuestra historia. Hemos sido pioneros pues, en formación digital, en iniciar programas en Latinoamérica, en formar emprendedores, en ofrecer formación online desde el año 97, en utilizar metodología mobile learning, o metodología design thinking, en realizar programas específicos para mujeres directivas para contribuir a la igualdad de oportunidades de responsabilidad. Y también hemos sido pioneros en programas de Big Data. Desde el año 2013 llevamos formando profesionales en análisis de datos. Esta sesión de hoy se enmarca dentro del Máster de Big Data de Business Analytics que impartimos con metodología online. Alberto Torégano, que es el director académico del máster, al finalizar la sesión de Antonio, se ampliará un poquito más información sobre el máster, el contenido y claustro de este programa. También os indico aquí pues, los rankings en los que el máster de Big Data ha sido reconocido. En 2019, el ranking US destaca que el programa está entre los 75 mejores programas del mundo por su retorno de inversión. Y en el año 2022, en el ranking del mundo, pues el máster de Big Data de hoy apareció en cuarta posición dentro de los mejores programas online para estudiar en. Sin más, vamos a dar paso a Alberto Torégano para que os presente ya la sección que estáis esperando. Alberto, cuando quieras. Mi nombre es Alberto Torégano, como comentaba Marisol, y bueno, llevo 20 años trabajando en esto del dato y desde hace, bueno, pues 3 o 4 años pues dirijo el máster de Big Data Business Analytics de la Escuela de Organización Industrial. Un poco el objetivo de las sesiones, bueno, pues durante la próxima hora, concretamente durante los próximos 40 minutos, daré paso a Antonio Sánchez Chinchón, que es profesor en el claustro de este máster, es compañero también en Telefónica, de hecho, bueno, trabaja en la Dirección de Innovación y Big Data. Y bueno, Antonio nos va a contar pues una de las técnicas, ¿no? Factorización de matrices que se utilizan, entre otras cosas, pues para como input, ¿no? Para a la hora de construir algoritmos de recomendación. La dinámica un poco de esta charla va a ser, como comentaba, 40 minutillos estará Antonio hablando. Luego, cuando termine él, pues daré paso a preguntas. Yo voy a estar aquí pendiente en el chat, anotando todas vuestras preguntas y, bueno, pues haremos en torno a los 5 o 10 minutillos de preguntas y dudas. Y luego ya, pues a continuación, pasaré yo a contaros muy brevemente, ¿no? Cuáles son los bloques principales de este programa, del máster, y qué profesores forman parte del claustro, para luego al final también pues daros también 5 minutillos de posibles preguntas que tuvierais con respecto al programa, y con eso pues daríamos por finalizada la sesión. Así que nada, yo sin más os doy paso al plato fuerte de la sesión, así que cuando quieras, Antonio. Vale, muchas gracias, Alberto. Vale, pues nada, me llamo Antonio Sánchez y, como dice Alberto, pues yo trabajo en Telefónica, en concreto en el área de Big Data e Innovación. Y en general, pues toda mi carrera profesional he estado también trabajando con datos, ¿no? Cosas que hago, pues no sé, para que me ubiquéis un poco mejor, pues modelos de propensión, modelos que intentan localizar clientes que se van a ir, previsión de llamadas, una de las cosas que hacemos es previsión de llamadas,
cuestiones que tienen que ver ya a lo mejor también con algo más de procesamiento del lenguaje natural, vía análisis de transcripción de las llamadas, proyectos del tipo qué ofrecer a los clientes, ¿no? ¿Qué es la mejor cosa que podemos ofrecer a los clientes en el momento en el que están actualmente? Ese tipo de cosas. Yo en concreto en el máster doy la asignatura de Introducción al Machine Learning en 2 semanas, donde trato pues un poco de ahondar en cosas que yo considero que son muy, muy, muy importantes de la materia. Y bueno, y lo que vengo a contaros hoy es algo que quizás se sale también de la parte de sistemas de recomendación que se da en el máster, pero es interesante porque es un concepto clave a la hora de montar un sistema de recomendación, ¿no? Y es este concepto de factorizar matrices. Dejadme que comparta mi pantalla. Vale. Factorización de matrices. Bueno, ¿qué es factorizar una matriz? Una matriz ya sabéis que es una especie de tabla de números, ¿no? Pues factorizar una matriz es encontrar 2 o más matrices tales que si las multiplicas, pues de pronto se recompone la matriz original, ¿vale? Hay muchos tipos de factorización de matrices, cada uno pues tiene una utilidad en un ámbito, el concepto en general es muy útil en muchos aspectos, y yo quería empezar explicándoos un tipo de descomposición porque es muy interesante y porque la vamos a ver en marcha, ¿vale? En concreto es la descomposición en valores singulares. Aquí nosotros estamos descomponiendo una matriz que yo la llamo A en 3 matrices. La primera matriz, esta matriz U, es una matriz, tiene tantas filas como la matriz A y T columnas. Ahora veremos. Esta segunda matriz es una matriz diagonal. Diagonal quiere decir que solo tiene números en la diagonal. Y tiene una propiedad muy interesante. Y es que esos números están ordenados. Es decir, este número que va a aparecer en esta primera posición es más grande que este otro, más grande que este otro, hasta el último número que es el menor de todos. Y esos números son todos positivos, ¿vale? Ahora veréis por qué es interesante esto. Y la última matriz, la V transpuesta, pues es la matriz que acaba de recomponer esta matriz original. Es decir, esta matriz tiene m filas, t por t por t por t por n, pues si yo multiplico estas 3 matrices, de pronto estoy recomponiendo esta matriz original, m por n, ¿vale? Bueno, tiene más propiedades, estas 2 matrices U y V son ortogonales, etcétera. La propiedad más interesante de esta descomposición es esta que os digo, que esta es una matriz diagonal que tiene esos valores ordenados, ¿vale? Y ahora veréis por qué es importante esto. Bueno, perdón, antes de seguir, si os acordáis de multiplicar matrices, al multiplicar una matriz de m por t y otra t por t, pues se consigue una matriz de m por t, ¿vale? Si yo, en vez de quedarme con las t columnas de esta primera matriz, me quedo con k columnas, ahora veréis también por qué es interesante esto, estoy multiplicando, y aquí me quedo con k filas y k columnas, esta la reduzco a k por k, pues estoy consiguiendo una matriz de m filas por k columnas. Si aquí me quedo con las mismas k filas y las n columnas, pues tengo m por k, k por k, k por n, también estoy consiguiendo una matriz de m por n, ¿vale? Ahora veréis por qué es interesante esto. Me voy aquí a la demo que tengo preparada. Esto es R, es una de las cosas que con las que practicaríais en el máster, ¿no? Es uno de los lenguajes de la ciencia de datos, uno de los 2 grandes lenguajes de ciencia de datos. Aquí estoy leyendo una foto, pero cuando yo la leo, el objeto que estoy consiguiendo es una matriz, ¿vale? Y la dimensión de esta matriz es 836 por 660. Es decir, si me voy aquí, mi matriz A, ¿vale? Este m por n,
pues son m es igual a 836 y n es igual a 660. ¿Vale? Esto es una matriz normal y corriente. De hecho, aquí, fijaros, saco pues las primeras 5 filas y 5 columnas de esa matriz, pues son números. En concreto son números entre 0 y 1. ¿Vale? Estos números están representando píxeles. ¿Vale? Las fotos al final pues se pueden representar así matricialmente y esto es un píxel coloreado con un 0,333, no sé qué, que son grados de negro, ¿no? Bueno, ya habéis visto qué foto es. Si yo la saco por acá, perdonad. Voy a reiniciar, no sé qué pasa. Ah, bueno, ya sé. Vale, bueno, se trata de un cuadro del Greco, ¿no? Está en blanco y negro, ¿vale? Esta es la foto original, ¿vale? Esta es una matriz definida positiva, todos los números son mayores que 0, etcétera, y es una candidata perfecta para descomponerla con esta descomposición que os he contado de valores singulares, ¿vale? Que es lo que yo estoy haciendo aquí. ¿Vale? Ya lo he hecho. ¿Y qué obtengo? Esto es importante que lo veamos. Mirad, yo obtengo tres cosas, ¿vale? Primero una matriz, un objeto que se llama D, que es un vector de 660, de tamaño 660, que es esta matriz diagonal, ¿vale? Bueno, es un vector porque para almacenar una matriz diagonal no hace falta almacenarla en las dos dimensiones. Se está refiriendo justo a la diagonal, que son los números que son distintos de 0. Y fijaros cómo estos números son cada vez más pequeños. Yo tengo aquí 206, 60,7, 45, 34, 27, ¿vale? Y así sucesivamente. Los números son cada vez más pequeños. Luego tengo una matriz U, esto sí que es una matriz, tiene 836 filas, 660 columnas, que es esta matriz. ¿Vale? 836 por 660, que se habla bien con la matriz diagonal, que era 660 por 660. ¿Vale? Y luego al final tengo la V, ¿vale? Que es 660 por 660, que V transpuesta sigue siendo 660 por 660, que es esta matriz de acá. Esta es la diagonalización de la matriz original. Y ahora vamos a jugar un poco con ello. Lo primero que os quiero enseñar se refiere a la matriz diagonal, que es la matriz que, bueno, la que va a hacer la magia, por así decirlo, ¿vale? Que es esta primera de acá. Acordaos que son números ordenados de mayor a menor, ¿vale? Todos números positivos. ¿Cuánto suman esos números? Pues suman 1159 y esta es la suma acumulada, que yo la voy a pintar. Vale, ya estoy haciendo aquí un gráfico de la suma acumulada de esos números partido por la suma total. Por eso al final de todo este valor es 1. Lo interesante es que, si os fijáis, esta gráfica crece muy rápido al principio y luego ya se va estabilizando. Esa pendiente va, pues decrece, ¿no? Decrece drásticamente. Al principio es una pendiente pronunciadísima. Esto es reflejo de lo que os contaba, ¿no? Que estos números están ordenados de mayor a menor y estos números son los más grandotes. Al final estos números son muy pequeñitos, los que voy teniendo por aquí al final, y aportan muy poquito a esa suma acumulada, ¿vale? De esa propiedad nos vamos a servir ahora. Bueno, esto me va a permitir hacer lo que os voy a contar ahora, ¿vale? Estas 4 pruebas que os voy a contar ahora. Por ejemplo, acordaos ahora de esto. ¿Qué pasa si yo me quedo con k igual a 1? K igual a 1 significa que yo de la matriz U me voy a quedar solo con la primera columna, me voy a quedar con una matriz de dimensión m por 1. Me voy a quedar con el primer número de esa matriz diagonal, que es como quedarme con una matriz 1 por 1, y luego me voy a quedar solo con la primera fila de la última. Voy a seguir recomponiendo una matriz m por n, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando yo visualizo eso? Eso es lo que voy a hacer aquí con
esta función. Yo estoy recomponiendo una imagen, no sé si se ve, que se parece muy poco a la imagen original, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, ya tiene dos propiedades. La más importante es la obvia, ¿no? Es que sigue siendo una imagen de las mismas dimensiones que la imagen original. Y la segunda es que, bueno, ya se ven ciertas cosas, ¿no? Se ven ya ciertas sombras, ciertas cosas. Fijaros, ¿qué pasa si yo me quedo con K igual a 5? Es decir, en vez de quedarme solo con una columna, me quedo con M por 5, me quedo con 5 columnas. Aquí me quedo con una matriz 5 por 5, es decir, cojo los 5 primeros números de esa matriz diagonal y aquí me quedo con las 5 filas y las n columnas para recomponer la matriz original. Perdón. Pues si yo pinto el resultado, es decir, yo estoy pintando el resultado de multiplicar esa matriz de m por 5, 5 por 5, 5 por n, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, empieza a aflorar la imagen original. Ya sí que se distingue bastante. Vamos un pasito más. Yo me quedo con los 25 primeros números de esa diagonal y estoy recomponiendo ya con bastante precisión la imagen original. Y ya, por ejemplo, no sé, yo por ejemplo si pongo aquí 40, yo prácticamente no distingo ya la original de la otra. Si os dais cuenta, bueno, dos cosas. Primero, ¿por qué se produce esto? Pues la clave está en esta matriz diagonal. Esta matriz diagonal, al estar ordenada, al tener los números mayores al comienzo e ir decreciendo, aquí tener números muy pequeñitos, si yo voy avanzando en esta diagonal, que es lo que hemos ido haciendo con este ejemplo, la aportación de esas sumas, digamos, de lo que aportan estos números pequeños, apenas se nota. Las grandes aportaciones a esta recomposición de la matriz A las tengo al comienzo, en esta zona superior izquierda, que es donde están los números grandes, ¿vale? Por eso apenas se ve diferencia si yo pongo 25, 40 o si pongo aquí 50. Esa es la primera cosa que os quería resaltar, ¿vale? Si yo pongo 50, ya ha salido, la diferencia es pequeñísima. La segunda cosa es una propiedad muy interesante, además de esta capacidad, ¿no?, que tienen los factores, ¿no?, en que se descompone la matriz original para recomponer rápidamente la matriz original. La segunda propiedad es que es un ahorro muy grande de números, de tamaño. Fijaros, nuestra primera matriz tenía 836 por 660. ¿Cuántos números tiene esa matriz? Pues el producto de ambas cosas. Es decir, esa matriz tiene 551.760 números. ¿Vale? Si yo me quedo, por ejemplo, con la descomposición de tamaño 25, con esta que os he señalado acá, vamos a ver cuántos números hay involucrados acá. Pues tengo m por 25, ¿vale? M era 836 por 25. La diagonal aporta 25 números, sin más. Le sumo 25. Y la última matriz aporta 25 filas, ¿vale?, por n. No recuerdo n lo que era 660. Vale. Es decir, estas tres matrices, si sumo los números que contienen 37.425 números. Que si os dais cuenta, es un porcentaje bajísimo. Estamos hablando contienen un 6%, o sea, sí, hay un 6% de números involucrados respecto al total de la dimensión de M, ¿vale? Es una propiedad bastante interesante y en procesamiento de imágenes pues se utiliza pues, para compactar imágenes, etc., ¿no? Entonces, bueno, este es un tipo de factorización muy conocido, el de descomponer en valores singulares y que a mí me gusta porque, ya os digo, nos da esta capacidad para jugar y para visualizar, ¿no? Para visualizar de qué va esto, ¿no? De esa capacidad que tiene la descomposición para recomponer cada vez mejor una matriz, ¿no?
En sistemas de recomendación también se factoriza una matriz, ¿vale? Bueno, antes de nada, hablo de sistemas de recomendación basados en filtros colaborativos. Un filtro colaborativo es un proceso mediante el cual lo que han hecho otros usuarios, pues ayuda a intentar pronosticar lo que puede hacer un usuario nuevo, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, nosotros no sabemos si a este individuo le gustará o no le gustará este dispositivo. Bueno, pues un filtro colaborativo es probable que diga que no le guste porque individuos muy parecidos a él, como son estos dos que están aquí señalados de verde, pues a ellos no les gusta. Son algoritmos muy interesantes porque digamos que necesitan simplemente, nada más y nada menos también, ¿no?, la información de lo que han hecho otros usuarios con los ítems que nosotros queremos analizar, ¿no? Nosotros en Telefónica, para que os hagáis una idea, bueno, ahora os lo cuento con esto, ¿vale? Os lo cuento con esto, lo que hacemos en Telefónica. Ya os digo, un filtrado colaborativo también factoriza una matriz, la matriz de ratings, que se llama, ¿vale? En donde nosotros ahora lo típico es pensar que n, el número de filas, es el número total de usuarios, ¿vale? Y p es el número total de ítems. Nosotros, por ejemplo, recomendamos pelis en Telefónica. Pues tenemos matrices de ratings del orden de millones de filas, ¿vale? Hablamos de usuarios y miles de ítems, ¿vale? Entonces, fijaros que son matrices inmensas porque aquí dentro hay miles de millones de números, ¿vale? Es verdad que estas matrices también tienen una característica muy interesante a la hora de procesarlas, y es que son matrices muy esparse, que se llaman. Es decir, lo típico, lo más normal es que aquí haya muchísimos vacíos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros bueno, los sistemas de recomendación trabajan con ratings o con, sí, por ejemplo, con valoraciones de los ítems por los usuarios, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, lo típico es que un cliente no haya visto la mayoría de esos miles de películas que están en el catálogo, ¿no? Entonces, en ese caso no tenemos información, es un vacío, ¿no? Un usuario solo ha hecho rating o solo tenemos información de su relación con un ítem en el caso de que lo haya visto y el porcentaje de contenidos que se ven, pues, desde luego está muy lejos del 100%, ¿no? Entonces, eso es una propiedad interesante porque las matrices esparses se procesan, se aprovecha, digamos, esa característica para intentar compactarlas mucho en memoria y procesarlas rápidamente. Esta es la matriz, ya os digo, que se diagonaliza, perdón, que se factoriza en un filtrado colaborativo. La cosa es que no se factoriza con el DVD, con la descomposición en valores singulares. Voy a explicar un poco cómo se factoriza. Nosotros tenemos aquí los ratings. En Telefónica trabajamos con, pues eso, con usuarios y pelis, y tenemos esas matrices muy esparses, que son la matriz roja. Se utiliza un tipo de factorización que se llama Low Rank Matrix Factorization, que es esta. La primera diferencia versus la descomposición en valores singulares es que aquí descomponemos la matriz roja en dos. Antes, si os acordáis, la descomponíamos en tres en el caso del SVD. Aquí es en dos. Una matriz verde y una matriz azul, que multiplicadas nos van a aproximar esta matriz roja. Esta matriz verde tiene tantas filas como usuarios. Es lo que se llama la matriz de las features de los usuarios. Y esta matriz azul tiene tantas columnas como la columna roja, ¿vale? Primera propiedad. La primera propiedad es que estas dos matrices multiplicadas vuelven a recomponer la dimensión de la roja. Es decir, si yo tengo aquí 1.000.000 de usuarios y 1.000 ítems, pues esta va a tener 1.000.000 por, ahora hablamos de las columnas, por las que sea, y esta va a tener
el mismo número de filas por los 1000 ítems, 1.000.000 por n por 1000, pues ya la primera cosa es que estoy recomendando una matriz de la misma dimensión, como no podía ser menos, ¿vale? La segunda cosa es que cómo yo aproximo este valor concreto de los ratings, es decir, el de la fila I, columna J. Es decir, cómo yo aproximo lo que el usuario I, el rating del usuario I al ítem J. Pues multiplicando, haciendo el producto de la fila I-ésima de la matriz de usuarios y la columna J-ésima de la matriz de ítems, ¿vale? Estos productos son rapidísimos, son un producto, es una suma producto, ¿vale? Se multiplican elementos, luego veremos un ejemplo, se multiplican elemento a elemento estos vectores y se suman, ¿vale? Más cosas. Bueno, ya vemos que cómo se están factorizando estas matrices, cómo se recomponen estos números de acá, ¿vale? Al yo tener aquí, digamos, una matriz verde con números y otra matriz azul con números, yo estoy llenando los huecos, ¿vale? Esta es otra propiedad, lo que a mí me permite recomendar ítems nuevos a los usuarios, es que este producto de la verde y la azul está rellenando estos huecos vacíos que yo tenía en la matriz roja, en la matriz de ratings, y eso me va a permitir recomendar ítems nuevos a usuarios. O dicho de otra forma, películas a clientes que todavía no han visto, ¿vale? En base a lo que han opinado otros usuarios, ¿vale? Cosas interesantes, bueno, esta es la fórmula que se optimiza para conseguir estos números del verde y del azul. Básicamente, esta es una fórmula muy complicada de optimizar. Nosotros queremos obtener los W óptimos, ¿vale? Tanto de la verde como del azul. Bueno, ¿por qué? Pues porque implica números al cuadrado, muchísimas variables, muchísima complejidad. ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve mediante un algoritmo que se llama ALS. ALS es el acrónimo de Alternating Least Squares, que es una genialidad desde mi punto de vista. ¿De qué va el ALS? El ALS va de iterar de la siguiente forma. En una iteración, el ALS fija los números acá. Imaginad, se los inventa. Y de un plumazo dice, se inventa los números acá y ya está resuelta. En esa iteración no se tiene que preocupar de la matriz verde, ¿vale? Y lo que hace es optimizar solo los números de la matriz azul, ¿vale? En la siguiente iteración, fija los de la matriz azul a los números optimizados, estos que acaba de calcular, y calcula los óptimos de la verde. Y así constantemente va dando pequeños saltos, digamos, en estas dos matrices, ¿vale? Para ir aproximándose sucesivamente a ese óptimo. Y convierte un problema muy complejo en muchos problemas muy simples, porque estos problemas ya son parecidos a regresiones lineales de toda la vida, ¿vale? ¿Cómo los optimiza? ¿Cómo los optimiza? Pues intenta localizar aquellos números que mejor pronostiquen los números que ya conoce de los ratings. Es decir, si el usuario 4 ha puntuado con un 7,5 este ítem, pues hará lo posible para que si el ítem es el 10, pues al multiplicar la cuarta fila de esta columna verde y la décima de esta azul, pues salga lo más parecido a un 7,5. Es decir, se apalanca, se aprovecha o usa, como no puede ser de otra forma, los valores que conoce, ¿vale? Los valores que ya pues, otros clientes, otros usuarios han hecho. ¿De qué depende este algoritmo? Ahora veremos un poco algún detalle más. Este algoritmo depende de tres parámetros fundamentales, ¿vale? El primero es el número de veces, ¿vale? Que hace fijo una, optimizo la otra, fijo la otra, optimizo la una, ¿vale? El número de iteraciones, ese es uno de los parámetros con los que normalmente se juegan. El otro parámetro es lo que se llama el rango,
esto lo he apuntado, pero no lo he explicado todavía, ¿qué es el rango? El rango es cómo de profunda, cómo de ancha y de profundas van a ser estas matrices. Es decir, la matriz verde yo sé que tiene que tener tantas filas como usuarios y la matriz azul tiene que tener tantas columnas como ítems, pero todavía no sé cuántas columnas. Nadie me ha dicho cuántas columnas tiene que tener la verde o filas la azul, ¿vale? Esto es otro parámetro que se llama rango, ¿vale? Entonces ya llevamos el número de iteraciones, el rango, y hay otro parámetro típico en estos algoritmos que se llama lambda. El lambda es un parámetro de regularización que lo que hace es meter un coste, ¿vale? Al hecho de incluir un parámetro, un W por aquí distinto de 0. Es decir, bueno, no me pongas aquí valores si no es estrictamente necesario, ¿vale? Este es el lambda, que son parámetros típicos de regularización. Es decir, típicamente este algoritmo de la LS juega con estos tres parámetros. Uno, el número de iteraciones, que son esos juegos que os cuento de fijar una y optimizar la otra. 2, el rango. Y 3, el lambda, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a enseñar, bueno, esto en un notebook que tengo por aquí. Para que bueno, veamos algún detalle más. En el máster esto se ve en profundidad, ¿vale? Pero os quería dar algún detalle de cómo se ve esto aquí en directo. Bueno, este es el ejemplo que os comentaba. Vale, a ver si llego al sitio. Aquí. Bueno, fijaros, bueno, estudias Python. Aquí tenéis los tres juegos de parámetros, los rangos, los lambdas y el número de iteraciones, ¿vale? En Machine Learning es muy típico, bueno, cuando los algoritmos son complejos, que dependen de ciertas decisiones de este estilo y uno no tiene ni idea de cuál es la decisión óptima. Yo no sé si el mejor rango es 8 o el mejor es 12 o el mejor es 50, no tengo ni idea. Pues hacer esta búsqueda de hiperparámetros que se llama a través de un grid, de un mallado, de probar, por ejemplo, una forma típica de hacerlo es probar todas las combinaciones, ¿vale? Entonces, bueno, en este notebook, pues yo estoy probando todas las combinaciones entre 8 y 12 de rango, 0, 1, 0, 2 de lambda, 10 y 15 iteraciones. 2 por 2, 4 por 2, 8 iteraciones, ¿vale? Bueno, es una técnica muy típica esa, ¿no? Lo de iterar sobre un mallado de opciones. Guardarte el mejor modelo, particionar tu conjunto de datos, es decir, nosotros no trabajamos con la matriz entera, sino que nos guardamos unos datos para medir lo bueno o lo malo que son los modelos con esos datos, son los datos que no haya visto el modelo, ¿no? Que es el conjunto de test. Y con eso optimizar y conseguir el mejor rango, el mejor lambda y el mejor número de iteraciones, ¿vale? Y eso ya se fija como modelo final. Quería solo enseñaros una cosa. Yo he ejecutado esto antes y estas son mis recomendaciones para un ejemplo, una base de datos de ratings que se llama Mobilens, que es muy típica para probar este tipo de cosas, ¿vale? Por ejemplo, a mí me recomienda esta peli, que no tengo ni idea cuál es, Foreign Student, con un 4,628. Este es el rating pronosticado. Eso se entiende como que el algoritmo piensa que si yo puntuara esta peli, Foreign Student, la puntuaría con un 4,62, ¿vale? ¿Cómo consigue este 4,62? Pues esto es lo último que yo os quería enseñar. Este es mi vector, el vector de la fila 0, que yo soy el cliente 0, ¿vale? En mi ejemplo yo me meto como cliente 0 y el rango óptimo con el que yo he calculado el ALS es 12. Es decir, si veis aquí yo tengo 12 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿vale?
Esta sería la fila de esta matriz, de la verde, sería mi fila. Esta tendría tantas filas como clientes, como usuarios, pues mi fila sería justo esta. Por ejemplo, para ver la peli esta que a mí me recomienda Foreign Student, pues tengo que acudir a la columna asociada a Foreign Student, ¿vale? Entonces, este soy yo, perdonad. Esta es la peli 2562, ¿vale? La peli 2562 tiene este vector de features, digamos, que se refiere justo a la columna correspondiente de esa peli, ¿vale? Yo ya he sacado mi fila y la columna correspondiente de la peli esta, ¿no? Que es la 2562. Para recomponer el rating, simplemente tengo que multiplicar estos dos vectores, es decir, menos 0.33 por menos 0,62 más no sé qué, no sé qué, no sé qué, y consigo el pronóstico que el modelo asocia a esta peli. Fijaros que es una vez que se tiene la matriz descompuesta en estas dos, es muy fácil recomendar pelis, porque yo lo que tengo que hacer es, si entra para calcular las recomendaciones del cliente 88, pues es multiplicar la fila 88 de esta matriz verde por todas las columnas eso, de la fila azul. Eso me va a dar unos ratings pronosticados, quito a las pelis que ya haya visto, esas ya las he visto, y dentro de las que no he visto ordeno y les sirvo esos contenidos por orden, ¿vale? El ahorro, además, eso mismo que veíamos con la foto el cuadro del Greco, aquí vuelve a ser grande porque típicamente estas matrices pues son mucho más pequeñas que la matriz roja, y solo necesito hacer una cuenta muy fácil y muy ágil, que es hacer esa suma, ese producto de los dos vectores, para intentar, pues para tener ese pronóstico del rating que le daría ese contenido a ese cliente, ¿vale? Y hasta aquí un poco lo que yo os quería contar. Sé que, bueno, es poco tiempo para profundizar. Sí que me gustaría que os haya quedado un poco en la retina este concepto de factorizar, por qué puede ser útil y más o menos cómo se puede aplicar al tema de los sistemas de recomendación, ¿vale? Seguro que, bueno, que tenéis alguna pregunta, si queréis hacerlas ahora. Y en el máster pues se profundiza en este tipo de cosas y en esas otras técnicas que os he contado de research o de las regresiones o el concepto de regresión, de los modelos más clásicos de Machine Learning, que yo creo que os darán una visión bastante cerrada de todo este mundo. Y nada más, muchas gracias. Creo que ya no se debería ver mi pantalla, ¿no? Mirando en el chat a ver si había alguna pregunta, pero de momento no hay ninguna. Así que si no escribe nadie, pasamos al siguiente bloque y contamos un poquito por encima del programa. Voy a ver si comparto pantalla yo y si mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta, pues aquí está Antonio un poco pendiente. Pues nada, la idea, no os voy a entretener mucho, es contaros un poquito cuál es el objetivo del programa, ¿no? Y cómo ha sido diseñado. Y bueno, por hacer un resumen muy rápido, pues esto surge un poco como una necesidad, ¿no?, que hay en este mundo VUCA, ¿no?, que se le ha venido a llamar y que ya sabéis que bueno, corresponde al acrónimo, ¿no?, que se utiliza para reflejar el mundo tan complejo y de tan alta incertidumbre en el que vivimos.
que por cierto, por si no lo sabíais, es un término que creó, que acuñó, ¿no? la Escuela del Ejército Americano después de la Guerra Fría, ¿no? Para describir un poco pues, el mundo que había quedado. En este sentido y en este mundo buca, ¿no? Pues todas las empresas al final o todas las organizaciones, no tienen por qué ser empresas privadas, pues necesitan adaptarse, ¿no? A este nuevo entorno digital donde el dato, bueno, pues es el corazón, ¿no? De toda esta digitalización, y el objetivo de dichas organizaciones en convertirse en lo que se han venido a denominar organizaciones data-driven, bueno, pues pasa un poco, ¿no? Por estas 4 grandes palancas que estáis viendo en la slide. La primera, incorporar nuevos perfiles. Todo esto que ha contado Antonio, pues bueno, muchas empresas les gustaría hacer, ¿no? Este tipo de analítica avanzada para tomar decisiones más inteligentes, pero bueno, desgraciadamente, como veremos luego, pues este tipo de perfiles no abundan al menos en el mercado español, y ahora mismo, ¿no? Pues hay un montón de organizaciones pues intentando captar este talento pues para poder hacer pues eso, en sus empresas este tipo de cosas que ha contado Antonio, ¿no? Por supuesto, hablamos de incorporar un Chief Data Officer, ¿no? Que permita, bueno, pues priorizar esa estrategia del dato y que pueda acompañar a la estrategia del negocio con el objetivo, ¿no? de cumplir los objetivos de los planes estratégicos. Por supuesto, estas empresas, estas organizaciones tienen que invertir, ¿no? En recursos tecnológicos, aunque es verdad, ¿no? que la nube, el cloud computing, pues ha venido, ¿no? Como habilitador tecnológico que nos permite, o sobre todo a muchas pymes, ¿no? Les permite el romper esa barrera de entrada que podría ser el precio, y luego pues hacer este tipo de proyectos de datos de otra forma, ¿no? No tanto en un desarrollo en cascada, en un waterfall, como se suele venir haciendo, sino más el utilizar metodologías ágiles como por ejemplo Scrum, ¿no? Que es la más difundida. Y todo esto, pues al final pues es complicado, ¿no? Al final, fijaros, ¿no? El informe PICE de 2020 no ha salido uno nuevo, pero a día de hoy, pues vais buscando en LinkedIn las diferentes job descriptions y demás, pues las posiciones más demandadas en los próximos 3-4 años, ¿no? Son la de ingeniero de datos, científico de datos, analistas de datos, lo que llaman los data translators, ¿no? Gente que pueda, bueno, pues hacer esa traducción de necesidades de negocio a las áreas más técnicas, ¿no? Ingenieros y científicos de datos. Y de hecho, pues más de la mitad del presupuesto de recursos humanos en temas de formación a día de hoy ya se está invirtiendo, se está empleando, ¿no? En desarrollar estas capacidades en lo que es alfabetizar en datos, que también es un término, ¿no? De reciente cuño, el data literacy, el alfabetizar en datos a las personas que componen una organización. Por lo tanto, pues con este escenario, el objetivo que nos planteamos desde la escuela, bueno, y concretamente con este programa, es pues eso, de dotar a los alumnos, ¿no? De estas capacidades y habilidades en tecnología de Business Intelligence, de inteligencia de negocio. Yo cuando leo Business Intelligence, para mí aglutina todo lo que son las tecnologías Big Data, no SQL, SQL más tradicionales. Al final es un término mucho más amplio, aunque es verdad, ¿no? Que cuando hablamos de BI, pues todo el mundo se ciñe más a herramientas de visualización de datos, información estructurada, etcétera. Pero básicamente es pues, dotar de conocimientos que permitan a los alumnos pues, el generar este valor en las organizaciones para las que trabajen o para las que vayan a trabajar, ¿no? Y un poco el punto clave de este programa, o por lo menos bajo mi punto de vista, el aspecto más importante y por lo que, bueno, pues sale mucho de los rankings, ¿no? Que comentaba Marisol al principio, para mí es el claustro, ¿no? El claustro, bueno, pues ahí tenéis un poco las marcas, las personas, de dónde viene, sobre todo es gente que viene trabajando en estos temas muchísimos años, ¿no? Con muchísima experiencia y que siguen investigando y que siguen, bueno, pues buscando hacer las formas de otra manera. Entonces, bueno, pues tenemos ahí pues, al director de inteligencia artificial de la empresa Singular, ¿no? Una empresa española dedicada a temas de Big Data, inteligencia artificial, Telefónica, IBM, está Carlos Santana, .csv, compañero de Open Bank, el Head of Analytics o Mutua Madrileña. En definitiva, pues la verdad es que es gente muy, muy estándar, que lo que nos cuenta o que os cuentan los programas, pues es cómo se están haciendo las cosas en las empresas y además con las últimas tecnologías, ¿no? Lógicamente, pues tienen que estar al tanto de que lo está petando en ese momento, pues para, ¿no? Reflejarlo en el programa. Y el hilo argumental un poco que hemos seguido a la hora de diseñarlo, pues es un poco el hilo argumental que sigue un poco el ciclo de vida del dato, ¿no? Que
que promulga DAMA, ¿no? DAMA, la Asociación Internacional de... es una organización sin ánimo de lucro que al final aglutina pues, a gente, ¿no? Que nos encanta, yo pertenezco a DAMA, pues que nos encanta la gestión de datos y que nos gusta la divulgación, ¿no? El divulgar las mejores prácticas en este sentido. Entonces, básicamente, DAMA en su ciclo de vida dice primero hay que hacer una parte de planificación, ¿no? De diseño y luego ya, bueno, pues crear los datos, utilizarlos o purgarlos, ¿no? Y enriquecerlos, ¿no? Y es un proceso iterativo que bueno, se retroalimenta a sí mismo, ¿no? Y en base a este flujo, pues decidí en su día, pues, montar un poco así el bloque, ¿no? Digamos que la estructura del máster empieza con un bloque de estrategia, aunque, bueno, realmente la estructura antes de empezar bloque a bloque, en total, la estructura del programa es la que veis ahí, ¿no? Hay una fase de semanas online, que son concretamente 450 horas, 28 semanas, y una vez que se acaba toda esta parte más lectiva, digamos, empezaría lo que es la fase del proyecto, unas 14 semanas, 200 horas. Este máster en total tiene 650 horas. Entonces, este primer bloque de más introductorio y de estrategia, bueno, pues son 5 módulos y se ve, pues eso, tema de estrategia y gestión basada en datos, bueno, ¿no? Cómo diseñar una estrategia de datos, como comentaba antes, ¿no? Que acompañe la estrategia de negocio para alcanzar los objetivos del plan estratégico. Lógicamente es un bloque de introducción, pues también tenemos introducción a los diferentes fundamentos, ¿no? De Business Intelligence, BI, Big Data, etcétera, etcétera. Hay un bloque con el responsable en Telefónica, ¿no? Del área de Big Data, todo lo que tiene que ver con diseño y conceptualización de base de datos relacionales, así como, ¿no? Trabajar con el lenguaje SQL para obtener, ¿no? Y consultar estas bases de datos y poder responder a pregunta de negocio. Luego tenemos una parte también de estrategia en la nube, ¿no? Cómo apalancarme, qué tipos de nube hay, qué precios tiene, y se realizan diferentes talleres con Azure y con AWS, y luego tenemos una introducción, ¿no? Al tratamiento de análisis con Python, ¿no? Pues de la mano de Rafa Zambrano. Este sería el primer bloque introductorio, aunque previamente hay un bloque cero en el que, bueno, pues dejamos ciertas tutoriales y ciertos ejecutables, ¿no? Pues para intentar nivelar conocimientos, en el sentido, bueno, pues aquí os dejamos instrucciones de cómo se instala una máquina virtual, nuestros primeros pinitos con una shell de Linux, también hay tutoriales de Python, de R, etcétera, bueno, para que la gente pueda ir avanzando y ya llegue a este módulo pues con no de cero, ¿no? Una vez que se ve esta parte más de estrategia y casos de uso, pues lo que comentaba antes, ¿no? Los datos se generan en unos sistemas fuente y a partir de ahí pues hay que conectarnos a estas fuentes y transformar estos datos, ¿no? Extraerlos, transformarlos y cargarlos, integrarlos al final en una segunda capa, en la capa de almacenamiento y procesamiento de datos, donde ahí, bueno, pues se ve las diferentes tecnologías, ¿no? Tanto BI tradicional como Big Data, conceptos como el Data Lake, base de datos no SQL, computación paralela, etcétera, etcétera. Y aquí, que es el modulito más orientado a tema de ingeniería de datos, aprovecho, ¿no? para decir que este programa empezó hace años, ¿no? Con una carga, yo podría decir que un 60% orientado a científicos de datos, data scientists, un 40% a ingeniería, y ha ido perdiendo peso porque al final lo que hemos visto, ¿no? Y con los diferentes feedback de las diferentes ediciones, la gente al final quiere formarse sobre todo en temas de análisis de datos y ciencia de datos, en detrimento, ¿no? De las partes más técnicas, más de informática, ingeniería, arquitectura de datos. Sin embargo, a día de hoy en LinkedIn pues sí que se ve desde hace unos meses una tendencia alta a formar a perfiles de ingenieros y arquitectos de datos, y por ello pues estamos diseñando desde la escuela un único máster también con el mismo número de horas, pero ya muy, muy, muy técnico, bueno, para reciclar, ¿no? A gente, por ejemplo, como yo, que soy informática. Es verdad que yo hice también el máster en su día en Big Data y he dirigido en Telefónica el área de gobierno y arquitectura de Big Data, pero todas estas tecnologías surgen nuevas formas de hacer las cosas y al final tienes que estar puesto en las últimas tendencias, ¿no? Entonces estamos diseñando un programa únicamente o centrado en la parte más técnica, con lo cual pues irá perdiendo peso esta parte como la que estáis viendo, ¿no? El bloque 2. A día de hoy son 4 semanas, una semana donde se ven tecnología de almacenamiento escalable, es decir, base de datos no SQL, aquí se ve Mongo, se ve tema de HBase, bueno, cada una de las 4 bases de datos más importantes en cada uno, ¿no? Neo4j.
Luego se da una semanita de introducción a Hadoop y luego 2 semanas, aquí sí, de Spark. Aquí se profundiza un poco porque a día de hoy no, pues el mercado está reclamando pues que sobre todo la gente que se dedica a conectarte y a limpiar datos, etcétera, ya ponerlos a disposición de los científicos para que puedan ser analizados, pues se está haciendo con Spark y aquí pues le hemos metido 2 semanas con Spark, ¿no? De la mano de Mario Renaud. Una vez que hemos cogido estos datos, ¿no? Perfiles, insisto, más de ingeniero de datos, se han conectado a estas fuentes, los han tratado y los dejan a disposición ya de analistas y científicos para extraer ese valor que ocultan los datos, pues entraríamos en el bloque de fundamentos, sobre todo de visualización de datos. Y aquí pues son otros 4 módulos, donde el primero pues se ven un poco, ¿no? Los fundamentos de visualización de datos y se habla de data storytelling, ¿no? Es un tema muy importante y está, de hecho, yo ya he empezado a ver ciertos perfiles que se buscan en LinkedIn de lo que se llaman los data storytellers, gente que sea capaz de transmitir el mensaje, el resultado de los análisis, ¿no? De nuestros datos, pues construir un mensaje efectivo, de tal forma que mueva a nuestra audiencia a la acción. Y por eso hay una semana de fundamentos de visualización y data storytelling. Luego hay una semana de Power BI, una semana de análisis de redes, ¿no? Teoría de grafos con GMRK, de IBM y por último, pues el último bloque se trabaja con QGIS utilizando pues, lo que se llaman los datos, ¿no? Que tenemos coordenadas XY para poder posicionarlos en mapas y realizar lo que se denomina Location Intelligence, ¿no? Una vez que se ve este bloque de visualización de datos, nos metemos ya de lleno en la parte de analítica avanzada, que como habéis visto es un poco a donde pertenecen a la familia de algoritmos que ha contado Antonio, y de hecho, pues este es el bloque más largo, ¿no? Hay una primera semana de introducción a la estadística con R. Este módulo cubre principalmente pues 2 objetivos, ¿no? El que la gente aprenda R, pero además repasando conceptos estadísticos que se utilizan en el resto del bloque y que muchos pues tenemos ahí, ¿no? Que desempolvar porque si no, no los tenemos frescos, ¿no? Si no estamos acostumbrados a trabajar con ellos. Luego vendría 2 semanas, perdón, de introducción al Machine Learning, algoritmos supervisados, no supervisados, etcétera, sistema de recomendación y luego todo lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural y visión artificial, ¿no? Pues tenemos análisis de sentimientos con librerías de Python, tenemos generación de chatbots, con Dialogflow de Google y por último pues acabamos con Deep Learning con Carlos Santana, ¿no? Con 12SV. Una vez llegados a este punto del programa, hay una semana, la fecha es olvidaros porque es de la última edición, esta que estamos ahora en marcha, hay una semana de metodología de proyectos, ¿no? Como sabéis, hay una parte lectiva y alguna parte de proyectos, pero en este punto intermedio del programa ya se empieza, durante esta semana, los alumnos ya en grupos tienen que generar 3 ideas, pues utilizando técnicas como Design Thinking, el Business Model Canvas, ¿no? Al final es, oye, voy a aplicar, ¿no? Todos los conocimientos que ha adquirido en la parte lectiva en el proyecto. Y aquí Valvanera pues, enseña a los alumnos las diferentes técnicas que existen para poder seleccionar una idea, priorizarla y esa que se decide, a partir de ahí los alumnos van trabajando en paralelo con un tutor que se les asigna, que es especialista en la tecnología, ¿no? Que hayan utilizado para su proyecto. Una vez que se ha terminado, digamos, toda la parte más teórica, hay un bloque de casos de uso donde responsable de diferentes sectores, pues tenemos a Javier Pastor, un experto en temas de IoT, ¿no? Para ver todo el tema de computación on the edge, edge computing, temas de IoT, cómo casa esto con Big Data, ¿no? Para hacer análisis de datos en tiempo real. Antonio Pita, que fue hace unos años programado pues mejor científico de datos según bueno, hubo en 2018, ¿no? Este concurso aquí en España. Alberto Ikawa, que también es director en el máster presencial, pero que él es el CTO de una empresa que se dedica al sector agroalimentario, ¿no? A utilizar también la visión artificial para la toma de decisiones. Y por último, pues tema de credit scoring y demás, analítica financiera, de la mano de Iván Pastor, que trabaja, es el responsable en BNP Paribas de toda la parte de Health Analytics. Una vez que se acaba todas estas semanas, hay una semana presencial, ¿no? Donde los alumnos, sobre todo lunes y martes, van a trabajar con Néstor y con Valvanera
en testar, en validar todas las hipótesis iniciales que se hicieron, ¿no? En la semanita esta de Valvanera de la semana de proyectos. Es decir, a partir de esa semana empiezan a trabajar las ideas, eligen una y luego aquí pues se les enseña cómo validarlo, cómo hacer entrevistas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que es la metodología Lean Startup. Y a partir de ahí empiezan ya en diferentes sitios, en diferentes sprints, pues a construir lo que es el producto mínimo viable más toda la memoria, etcétera, que luego defenderán en el tribunal. Esta semanita, como digo, hay sobre todo 2 días de mucho trabajar en equipo en estas ideas y luego miércoles, jueves y viernes se completan pues con diferentes, bueno, ponencias, ¿no? Pues tenemos temas de estrategia del dato en cuanto a titularidad y explotación, gobierno del dato, toda la parte de calidad del dato, metadatado, etcétera. El jueves, de hecho, por la tarde hay un taller con Javier Pastor, ¿no? Que es el profesor de IoT, donde lleva unas Raspberries y se prototipan, bueno, pues unas placas para hacer una simulación, ¿no? De IoT y demás. Y bueno, se cierra el viernes ahí con una presentación de cada equipo delante del proyecto, 5 minutitos, ahí se da feedback y a partir de ahí ya se da el go definitivo. Durante las 14 semanas siguientes pues van a trabajar en el proyecto. Básicamente esto es lo que yo os quería contar. Por mi parte tampoco os quiero robar ya mucho tiempo a estas horas y sin más, bueno, pues no sé si habrá alguna pregunta en el chat o bien para Antonio o bien para esta parte. Marisol. Sí, para Antonio. Para Antonio preguntaban. Sí, ¿me escuchas, Antonio? Sí. Sí, Dice, sí. ¿el usuario y la película es un dato caracterizado que influye también en la recomendación? Sí, a veces sí. O sea, no es lo que yo he contado, el usuario en lo que yo he contado es una fila de una matriz y la peli es una columna, pero sí, típicamente las recomendaciones se pueden enriquecer pues, con otro tipo de cosas, ¿no? Como el perfil o incluso se pueden segmentar pues por tags de las pelis, pues para hacer carruseles pues orientados a temáticas, etcétera, etcétera. ¿Vale? No en el caso que yo he contado, pero sí, es una buena pregunta. Y luego también decía que si, por ejemplo, si el usuario es de un rango de edad o de una determinada localización, así como si la peli es de guerra o de duración X, si es así como influye esto en el cálculo de la recomendación. Sí, o sea, a ver, puede influir de muchas formas. Normalmente la categoría del contenido se utiliza en otro tipo de recomendaciones que se llaman content to content. Pues que ese tipo de recomendaciones no son tan personalizadas, pero sí se usan sobre todo para arrancar a la hora de empezar a enseñar contenidos, a recomendar contenidos a los clientes, porque fijaros que cuando un cliente se da de alta pues en una plataforma, pues apenas se conoce nada de él. Entonces, en ese sentido se hacen recomendaciones más generalistas, ¿vale? Y que sí que utilizan este tipo de etiquetas asociadas a los contenidos, que a veces se consiguen de fuentes externas. ¿Sí? Gracias, Antonio. De momento no hay más preguntas. No sé si alguien quiere preguntar alguna otra cosa relacionada con la ponencia o con el máster. No parece. Bueno, pues nada más. Recordaros que os lo había puesto antes por el chat, que mañana os enviaremos la grabación de la sesión para que la tengáis. Y nada, os mandaremos también nuestros correos por si cualquier duda sobre el programa, sobre el máster queréis hacernos, pues encantado de resolver todas las dudas que tengáis. Muchísimas gracias por haber participado en esta sesión y muchísimas gracias a Antonio, que ha sido muy, muy interesante tu ponencia, y a Alberto por guiarnos también. Muchas gracias. Gracias a ti, Marisol. Chao a todos. Buenas noches. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.